La nueva temporada de Fortnite Festival ha comenzado y con ella nos trajo las nuevas skins de Sabrina Carpenter, tanto para el pase de batalla de Fortnite Festival como en su versión de tienda, dándonos así dos estilos completamente distintos, pero ambos siendo bien diseñados. En el caso de Sabrina Carpenter, del pase de Fortnite Festival, lo tenemos con un outfit de color amarillo, pero con medias blancas y tacones igual de mismo color blancos, dejándonos ver un look bastante sencillo, ya que se puede personalizar a Sabrina Carpenter con dos estilos, entre una de las cuales es un conjunto sencillo de una pieza de color amarillo con lentejuelas, mientras que con su estilo secundario tenemos una Sabrina Carpenter con el mismo color y estilo, pero en vez de que sea un traje de una sola pieza, es una clase de blusa o una baby doll como se le conoce en inglés, y siendo esta skin una bastante sencilla a comparación de los otros artistas de Fortnite Festival, ya sea en el caso de Hatsune Miku, que le cambiaba el traje por completo entre un estilo y otro, el traje de Snoop Dogg, que sí lo hacía diferenciarse entre una versión y otra, o incluso en el caso de Billie Eilish, aunque su segundo estilo era más exclusivo. Y a pesar de que ambas versiones no cambian drásticamente a la personalización de la skin, tengo que admitir que esta versión de Sabrina Carpenter se ve bastante adorable, aunque yo siempre voy a seguir diciendo que el color amarillo no me gusta del todo. Igual en el pase de Fortnite Festival de esta temporada 9, nos incluye una mochila de una nube en forma de corazón, reactiva a la música y a la hora del día. De igual forma, dentro del pase de Fortnite Festival, nos incluye dos tipos de guitarras distintas, una siendo una guitarra eléctrica y una guitarra acústica, con brillos de color amarillo y con un corazón en su centro de la guitarra, bastante similar a la propuesta de la mochila en forma de corazón reactiva. Y a pesar de que ambas guitarras tengan sus propios estilos seleccionables, también tenemos sus estilos secundarios respectivos. Y si bien es cierto que también nos incluye un bajo, este no logra destacar tanto al ser bastante contrastante en este pase de Fortnite Festival. Y en opinión propia, chicos, no es que sea un mal bajo, no, al contrario, pero siento que sí desentona bastante con la temática de este pase de Fortnite Festival. Algo similar con lo que pasó con ciertos objetos en el pase de Hatsune Miku, pero no por eso debe ser despreciada. Y aunque sí también es cierto que tenemos ciertos estilos de aura, que no se ve nada mal, siento que son bastante sencillos a comparación de los otros pases de Fortnite Festival. Y ahora vamos con el tema de la batería, que si bien es cierto que tampoco es algo tan llamativo a mi punto de vista, tengo que admitir que esta batería no es tanto lo que yo estaba esperando. Se me hace más atractiva la de Hatsune Miku la temporada pasada o las otras que hemos tenido en los pases pasados que esta, pero no creo que sea tan vistoso para la mayor parte de los jugadores. Pero si quieren comprarse algo vistoso, chicos, en la tienda de Fortnite, recuerden que pueden utilizar mi código de creador justamente como lo están usando estas personas, entre las cuales se encuentra Goro, Cami Fernández, Adrián Luna, Delta Zero, Dime Papi, Shinano, Gillo Six e incluso yo, entre muchas otras personas. Y créeme que si sigues usando ese código, yo voy a poder seguir creando contenido en esta plataforma de YouTube y en otras plataformas como este caso de Instagram, Facebook, etcétera, 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 hasta Twitter. Uy. Pero ya hablando en serio, vamos a pasar a hablar acerca de los emotes que incluye este pase de Fortnite Festival, que posiblemente vuelvan a salir en la tienda, siendo este el caso de 3 emotes bastante curiosos que no se me hicieron malos, pero se me hicieron bastante creativos a decir verdad, y eso a comparación al pase anterior. Y en lo personal, mi favorito fue el emote transversal, donde nuestro personaje se sienta en una nube con un arcoíris detrás mientras tocamos una canción con una guitarra acústica. También tenemos el segundo emote favorito, en la cual empezamos a tocar la canción de tarararara, tara, tara, esa tonadita. Pero se me hizo bastante original el gesto, ya que reinterpretan esta canción, pero con un tono un poco más cómico para el estilo de Fortnite. Se me hace algo bastante original, pero no sé qué es lo que opinen ustedes. ¿Realmente les gustó este emote? Sí. Si bien es cierto que el emote Limber Up es un emote bastante sencillo, ya que te vas a estar tronando los dedos, cosa que en la vida real no me gusta para nada. Es un emote bastante sencillo, es como si te estuvieras preparando para tocar el instrumento, el bajo en este caso. Es bastante original, pero siento que es un tanto sencillo, siendo este el emote más débil de este pase de Fortnite Festival. No sé qué es lo que opinen ustedes, chicos, pero yo siento que sí le faltó algo más, pero algo que sí vamos a estar discutiendo en todos los pases de Fortnite Festival son las elecciones de las canciones de los artistas que quieren verse involucrados en este pase de Fortnite Festival. Y en esta ocasión tenemos 4 canciones originales de Epic Games, y que si bien es cierto que no son la gran cosa en su amplia mayoría, por lo menos no están nada mal. En lo personal me gustaron todas, pero siento que pueden pasarse muy al olvido bastante pronto una vez que salga una canción de algún artista reconocido. Tal es el caso como la canción de Katy Perry, Dark Horse, que fue bastante
popular en el 2013, pero también tenemos incluido dos canciones de Sabrina Carpenter que se llaman No Sense y Juno, y la canción de relleno que quizás muchos de ustedes no conozcan al artista, que se llama Alanis. Y no sé qué es lo que opinen ustedes al respecto de la selección de canciones, pero a opinión personal, considero que sí tuvo bastante variedad y puso por lo menos canciones de la cantante representada en este pase de batalla, ya que por ejemplo, con el pase de Fortnite Festival de la temporada pasada de Hatsune Miku, solamente pusieron una canción. No estuvo mal, me gustó mucho, pero nada más pusieron una canción de Hatsune Miku. Y aquí por lo menos se dignaron a poner dos. Aunque yo considero que para hacer más atractivos estos pases de Fortnite Festival, tienen que poner por lo menos 3 o 4 canciones del artista o el artista invitado para que sea un poco más atractivo para todos sus fanáticos en comprar este pase. Y si bien sabemos de que muchas de las canciones de los artistas van a salir en la tienda exclusivamente, o sea, ¿qué les impide traer 4 canciones en el pase y luego sacarlas en la tienda al precio de 500 monedas UV? No entiendo cuál sería el problema, pero ya englobando todo lo que incluye este pase de Fortnite Festival, la cual no voy a hablar de los estandartes o de los emojis, que eso ya creo que queda claro que nadie los utiliza, o casi nadie. ¿Qué es lo que opino de este pase? Realmente fue bastante bueno, dejaron muchas oportunidades pasar. Yo siento que puede ser justa una calificación de 8.5 a 9, al menos un estimado. Realmente se me hizo bastante atractivo, realmente se me hizo bastante bueno, incluso hasta a mí me duele decirlo, posiblemente fue mejor que el pase de Hatsune Miku. Siento que le pudieron haber hecho una mejor justicia al artista virtual, pero todos los fans de Sabrina Carpenter posiblemente estén bastante felices. Y ahora, también tenemos a la Sabrina Carpenter de la tienda de Fortnite. ¿Realmente vale la pena conseguirla? Y mi respuesta corta es sí. ¿Y por qué se los comento? La skin principal de Sabrina Carpenter parece una Barbie. Tiene reactividad a la música, tiene animaciones propias que se ven bastante coquetas, que la cual quizás en algún futuro le hagamos una review más a profundidad, pero al menos ahorita lo vamos a estar hablando muy superficialmente, ya que tenemos que probar la skin y sus accesorios o emotes para poder juzgarla bastante bien. Por lo que se puede decir que te puede llevar todos estos accesorios, ítems, emotes o incluso la propia skin por un precio de 2.800 monedas UV, que se me hace un precio bastante razonable. Y si lo utilizas con el código de creador Liliana Sofía VT, pues ¡qué mejor! En conclusión, la colaboración con Sabrina Carpenter no se me hizo nada mal. Hasta los propios escenarios de Fortnite Festival me gustaron cómo quedaron rediseñados al estilo del artista. Se me hace un toque un poco más femenino, se me hace un poco más aesthetic, por decirlo de esta forma, pero a pesar de que esta sea una gran colaboración, siempre tiene sus pequeños desperfectos, agregando relleno al pase de Fortnite Festival, al pase OG. Siempre va a haber relleno en este modelo de negocios, pero yo siento que este relleno no fue del todo malo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí me gustó mucho el resultado de todo lo que incluye este paquete, y por el precio del pase de Fortnite Festival de 1.400 monedas UV, se me hace algo bastante justo, principalmente porque trajeron artistas de renombre a este pase de Fortnite Festival. Aunque en el caso de la skin de tienda, puedo diferir un poco, ya que teniendo en cuenta la vara que puso Metallica, siento que esta sí bajó un poquito más la calidad respecto a lo que nos ofrece, y creo que hasta el momento no ha habido ningún pase de Fortnite Festival que haya sido mucho mejor que el de Metallica, y no porque sea fan, sino porque todo lo que nos incluía realmente iba tematizado de esta banda, o bueno, la amplia mayoría. Pero ¿qué opinas? ¿Realmente te gustó la colaboración de Sabrina Carpenter con Fortnite? ¿Qué otro artista quieres que llegue al juego? Házmelo saber en los comentarios. De igual forma quiero agradecerle a Cami Fernández, Delta Cero y Adrián Lunita Bebé Picioso, ya que le gusta que le hagan mucho cariño, por ser miembros del canal del nivel legendarios o incluso de los pecerditos. Realmente se les agradece todo el apoyo, mis cielas. Espero que les guste mucho el contenido. Y a todos los miembros del canal de nivel 3, 2 y 1, no se preocupe, yo también les llevo mucho estima a todos ustedes. Se les agradece todo el apoyo. Y si tú quieres ver más contenido similar a este, te recomiendo este video, que es prácticamente mi análisis y mi reacción al pase de Fortnite OG. Dale click, nos vemos en este video.